¿ok? Y bueno, vamos a leer a partir del versículo 7, por favor, de corrido hasta el versículo 18. Amén. Vamos ahí a la palabra. Dice, versículo 7, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida del ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Y oramos, hermanos, oramos al Señor, encomendamos este tiempo. Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti para poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos dé el consejo esta tarde a través de los labios de un hombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, tanto de escuchar el mensaje de la palabra, como de poder predicarlo, de poder exponerlo. Danos un corazón sensible a todos. Y permítenos tener un tiempo, Señor, sin distracciones, un tiempo en el que tu Espíritu Santo esté obrando en medio de cada una de las necesidades y cada una de las circunstancias por las que estamos pasando cada uno aquí. Gracias, Señor, por tu palabra entre nosotros, por tu libro, por la oportunidad que tenemos de abrirlo con libertad. Qué valioso es esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Yo creo que todos ubicamos lo que es un héroe, ¿verdad? Yo creo que en general, ¿verdad? Todos ubicamos un héroe, son aquellos hombres que tienen una capa, que pueden tener un escudo, ¿verdad? Un escudo de vibranium, ¿cómo se llama? ¿No? Un escudo de vibranium, que pueden tener, no sé, una espada, que pueden tener, no sé, tantas cosas, que pueden vestir trajes ridículos, pero como es un héroe, pues no se ve mal, ¿verdad? Que puede traer los calzoncillos por arriba del pantalón y nadie dice nada, ¿verdad? Y bueno, generalmente son hombres y mujeres, ahora con superpoderes, con látigos, que si te tocan y te agarra, es el látigo de la verdad y vas a tener que sacar toda la sopa, ¿verdad? Y bueno, otros tienen el dinero suficiente para construir cualquier tipo de artefacto, ¿no? Llámese Batman, que no tiene ningún poder en sí mismo, pero tiene los recursos, ¿no? Para crearse sus aparatitos. Y bueno, en general, todos ubicamos, ¿no? Lo que es un héroe y conocemos películas y nuestros hijos, algunos de ellos pueden tener un póster, otros se creen Superman y traen una capita ahí de Superman, ¿verdad?
Y bueno, consideramos que son cosas de niños, últimamente de adultos y jóvenes, y hasta algunos ya más viejitos también nos gustan, ¿verdad? Las películas de superhéroes. Y en las escrituras, hermanos, encontramos también héroes. Quizás no con trajes ridículos. Bueno, alguno ahí andaba vestido con pieles y comiendo chapulines, ¿verdad? Con miel silvestre. El más grande de los profetas, hombres. Otro oró a su Dios y hizo que bajara fuego del cielo y quemó el holocausto, y a todos los otros, si eso lo pusiéramos en una película, estuviera bastante impresionante, ¿no? Elías, ¿no? Y cómo su siervo también hizo cosas, ¿no?, impresionantes. Sansón, ayer hablábamos acerca de Sansón en la reunión de hombres, que a diferencia de como luego se pinta, ¿verdad? Sansón, decía a los hermanos, todos los que hemos estado en la escuela de bíblica de pequeños, yo estuve desde los 5 años, pues nos daban los dibujitos de Sansón, ¿verdad? ¿Y cómo eran? Pues un hombre así, pues más o menos así. ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿No? Más o menos, dije, más o menos. Pero la realidad es que no. La realidad es que Sansón era un hombre de estatura media. Quizás ustedes lo miraban y se veía todo debilucho, no había una diferencia, pero estaba consagrado a Dios. Y su fuerza provenía de su consagración a Dios, porque Dios estaba con él. No porque era un hombre musculoso o tenía superpoderes, ¿no? Entonces, vemos esos héroes en la Biblia, y luego vemos allá Hebreos y vemos otra lista de héroes en la Biblia. De hombres que apagaron fuegos impetuosos, que anduvieron de aquí para allá, y obras y proezas, ¿verdad? Impresionantes. Vemos hombres como el apóstol Pablo, naufragando, llegando en una tablita como surf a una isla, ¿verdad? Ahí, y en la cárcel tiembla. Obras portentosas que acompañaban a un apóstol. Sí, milagros y cosas que acompañaban a un apóstol y autentificaban que él era un enviado de Jesús. Entonces es fácil identificar a esos hombres. Apolos, dice el apóstol Pablo que era un hombre poderoso en palabra y grandes predicadores. Y hoy en día, ¿no?, hablando acerca de la cristiandad, pues ubicamos grandes hombres, ¿verdad? Predicadores, los Chuy Olivares, que tienen miles y cientos de miles de vistas en YouTube. Otros predicadores, ¿no?, de otras camisetas, que uno considera, wow, yo cuando sea grande quisiera ser como él, ¿no? Quisiera ser como ese predicador, y como Billy Graham se llama, ¿verdad? Que llenaba estadios y mucha gente venía a Cristo. Y bueno, quedan sus nombres, ¿verdad? Hombres famosos, héroes de la fe. En el tiempo de la Reforma, los luteros, los calvinos, todos ellos los que murieron y bueno, trajeron la Biblia al púlpito. El Señor lo hizo por medio de ellos. Un tiempo donde no había escritura, donde uno tenía que ir ahí a la reunión y escuchaba el mensaje en latín. Si tenías cierto grado de estudios y lana, podías saber latín. Si no, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién sabe, hermano? Pero dijo algo, pero quién sabe qué fue, porque lo dijo en latín, ¿no? Bueno, vino la Reforma, se tradujo la Biblia al alemán primero, y la Biblia llegó al pueblo, y la gente empezó a conocer la palabra de Dios. Entonces, hombres, ¿verdad?, que uno puede considerar héroes de la fe. Pero, hermanos, hay otros hombres. Y yo estuve leyendo bastantes veces estos versículos, viendo, ¿no? Señor, son los saludos, son las exhortaciones finales, son los asuntos personales de los que vas a hablar. ¿Qué tema teológico puede haber aquí, ¿no?, del que podamos, pues, ahí hacer un exégesis y traer, ¿no?, ir a estudiar, a profundizar? Y empecé a observar que aquí hay héroes de los que llamamos héroes sin capa. Héroes, gente que no es famosa. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez
Tíquico, famoso, cuando pasamos por aquí, ¿no? Ahorita lo acabo de leer, pero antes, si les preguntara, ¿tú crees que la palabra Tíquico está en la Biblia? O lo hubieran, no sé, como que me suena, pero no, se menciona 2 o 3 veces en la Biblia, nada más. Sin embargo, hermanos, fueron hombres tan importantes para el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo y para la expansión del evangelio en Asia Menor. Y en los territorios que el Señor les permitió predicar, el apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta y ubican hechos y las cartas, nunca sirvió solo. Solo una vez estuvo solo en Atenas y fue por un tiempo breve, por las circunstancias, pero siempre había quien los estaban acompañando. Ahí hombres que los seguían, hombres que no son, la verdad, personajes muy conocidos. Y aquí cita 8 nombres de hombres que la verdad no son tan conocidos. Quizás ubicamos más a Demas. ¿Se ubican a Demas? ¿Alguien sabe qué pasó con Demas al final? Bueno, ahorita vamos a ir, ¿no? Ahorita vamos a ir ahí. Entonces, cada uno de esos hombres que el apóstol Pablo va a mencionar en esta carta son hombres especiales para el apóstol Pablo. Son hombres, hermanos, que estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? Lo que implicaba, y esto es algo que debemos ubicar. El apóstol Pablo era un prisionero. Estuvo prisionero 2 veces, la segunda vez ya fue definitiva. Y la primera vez estuvo en un arraigo domiciliario, lo que se le puede llamar. Y esos hombres estuvieron con él. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Cuando le dijo el Señor Jesús que estaban ahí después de la Santa Cena, ¿verdad? Que estuvieron ahí en el aposento alto y bajaron y Señor, yo soy capaz de ir hasta la muerte por ti, ¿no? Y traía su espada así, le hizo un corte ninja a uno de los que estaban ahí de los soldados del Sanedrín. Pero como se dice hoy en día, 3 doritos después, yo no sé quién es ese. Oye, no, pero tú como que yo te he visto como que, mira, hasta hablas como él. Yo no conozco ese. Ay, caray. No, sí eres tú. No, que ya te estoy diciendo que ese maldijo. Hermano, ¿me ayudas? Porque estoy escuchando una retroalimentación rara. Creo que fue ese ruido ya se me está olvidando todo. Voy a volver a empezar, hermanos. Decía, apóstol Pedro. El apóstol Pedro, quizás para nosotros, pues es un enviado, ¿no? Es un hombre así de la historia. Es un peso muy grande. Obras portentosas acompañaban a un apóstol, pero inició siendo un cobarde. Pero estos hombres, hermanos, que acompañaron al apóstol Pablo, no eran hombres cobardes. Eran hombres que estaban dispuestos a estar con él. Y vamos a ir viendo poquito, no detalladamente porque no es una predicación acerca de cada uno de ellos, pero vamos a ir viendo cada uno de los aspectos de estos hermanos que acompañaron al apóstol Pablo. Y iniciamos con el versículo 7. Dice, en cuanto a todos mis asuntos, es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es en cuanto a mí, a lo que a mí concierne. Y vean, es importante porque durante los capítulos anteriores, ¿a qué se dedicó el apóstol Pablo? Primero lo saludó, estableció la teología, estableció la suficiencia de Cristo y luego llevó eso a refutar contra las ideas de los gnósticos tempranos, de los precursores de la herejía colosense. ¿Sí? Es decir, trajo todo un tema teológico al centro. Después les dijo que estaban reconciliados con Cristo, que Cristo era suficiente, no necesitaban otra cosa, no necesitaban legalismo, no necesitaban dejar de comer, beber, tocar. Trajo la realidad de su vida como resucitados, y ya lo vimos, todo eso. Y nunca habló de sí mismo. Nunca habló acerca de, mira hermanos, estoy tan triste en la cárcel, me hace falta tantas cosas. No, su empeño era
lo urgente que era tratar con los asuntos de la iglesia, pero al final dice el apóstol Pablo, en cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico. Es decir, si ustedes están interesados en cómo estoy pasando, pregúntenle a él. La carta se concentra en tratar el asunto de la iglesia local. Tíquico daría la respuesta y empieza a describir a Tíquico. Dice, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. La primera vez que se menciona a Tíquico en la Biblia, hermanos, es en Hechos 24. Cerca de regresar de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo menciona que es uno de sus acompañantes. Dice, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Ahí aparece al final de su tercer viaje misionero, cuando el apóstol Pablo planeaba regresar a Jerusalén, donde recuerden que él llevaba una ofrenda y con él acompañaban principales y representantes de las iglesias de donde venían las ofrendas. Uno de ellos era Tíquico, ¿no? Entonces, dice la historia, ¿no?, que el apóstol Pablo, su plan, aparte de llevar una ofrenda a Jerusalén, era que pudieran convivir con las iglesias de gentiles que se estaban ya formando en Asia, ¿no? Hermanos que no solamente te amo por un mensaje, sino aquí está, ¿verdad? Aquí está una ofrenda, porque la iglesia en Jerusalén estaba muy empobrecida. ¿Recuerdan que habían vendido todo lo que tenían? No había una instrucción de hacerlo, pero pues vendes un terreno, te dan $100 millones, pero no son eternos, ni aunque sean 100 millones. Llega un momento en el que se acaban. Y más si en la primera conversión fueron 3,000, y luego en la segunda predicación 5,000, pues ya son 8,000 más mujeres y niños. O sea, había muchas bocas, o sea, se puso tremendo el asunto. Bueno, el asunto es que el apóstol Pablo iba a viajar para allá con esta ofrenda. Los viajes, no es como ahorita agarro un avión, me voy a Guadalajara, ¿cuánto tiempo? ¿1 hora 40? Y de ahí llevo una ofrenda y de ahí me voy a ir a Monterrey, no sé, rápido, ¿no? Los viajes en la antigüedad eran días, caminar. Si tenías un caballo, pues la armabas mejor, pero pues, te cobraban por subirlo al barco, supongo. Nada era gratis. Había que viajar en barco, esperar que el viento, que fuera temporada para viajar. Ladrones, siempre han existido. Entonces, Tíquico, hermanos, él se dispuso a viajar con Pablo. Oye, pero Tíquico, se puede poner feo, mano. O sea, la tempestad en el mar y yo voy. Pero vamos a tener que caminar 160 kilómetros. Yo camino. Dice, amado hermano, es decir, habla acerca de que es un creyente, pero alguien especial para el apóstol Pablo y un fiel ministro, dice, y consiervo en el Señor. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a los colosenses, ya habían transcurrido más de 2 años de su arresto. De que estaba arrestado en Jerusalén. Vino la conspiración de los judíos, ¿no? El apóstol Pablo es enviado a Roma, ¿recuerdan? Durante el viaje habló con algunos líderes, con algunos hombres importantes. Es enviado a Roma. Cuando naufragaron, ¿recuerdan? El turbión ese que naufragaron, Tíquico iba con él. Tíquico estaba ahí con él. De su primer encarcelamiento, Pablo fue liberado, Tíquico seguía con él. Y fue un hombre que estuvo siempre a su lado. Imagínense estar 3, 4 años con el apóstol Pablo. Lo que aprendió. Que aunque esté en la dificultad, confiamos. Y oye, Tíquico, ¿cómo ves? Mira, tú ves este sueño y las escrituras dicen todo lo que estaba aprendiendo. Tanto, hermanos, tanto que Tíquico fue uno de los posibles candidatos para suplir a Timoteo y para suplir a Tito. Timoteo y Tito eran pastores prominentes en las iglesias de Asia. En Tito 3:12 dice el apóstol Pablo, dice,
cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, dice, porque he decidido pasar ahí el invierno. Es decir, Tíquico fue una opción de un hombre preparado, es decir, de un fiel ministro, de un consiervo en el Señor. Es decir, tenía la talla para poder suplir a un pastor tan importante en una ciudad tan importante como era Éfeso, o a un pastor como Tito. Entonces, él inició como mensajero. No sé quiénes de ustedes han hecho carrera en su empresa, que iniciaron como office boy. ¿Sí saben lo que es un office boy? O el IBM. IBM a sacar una copia y IBM a hacer un depósito, ¿verdad? Pero iniciaron así y quizás ahorita son gerentes de la empresa. Bueno, Tíquico inició una carrera de cero al lado del apóstol Pablo y llegó a tener tal nivel que tenía esa capacidad de poder ocupar el lugar de un pastor, ¿no? De una iglesia grande. Él estuvo siempre con el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4:12, cuando el apóstol Pablo sabe que ya va a morir, que ya le quedan pocos días, pocas horas, él le dice a Timoteo, dice, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Es decir, Tíquico seguía con el apóstol Pablo, fiel, amado por el apóstol. Dice esta palabra cuando habla acerca de consiervo en el Señor, es decir, el apóstol Pablo no lo consideraba un súbdito, aunque era un fiel ministro. Es decir, un ministro es un diácono, un servidor. Es alguien que dijo, apóstol Pablo, yo voy a dedicar mi vida a servirte. ¿Qué necesitas? Se te cae el pluma, yo te levanto la pluma. ¿Ocupas más hojas? Voy por las hojas. Servía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo consideraba un consiervo. Es decir, consiervo es un coesclavo. Si los dos, Tíquico, somos iguales. Somos esclavos de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tenía un llamado específico, con un don específico a ser apóstol, y Tíquico no lo tenía, pero él pasó su vida sirviendo al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, él, cuando se escribió la carta, mientras escribía la carta a los colosenses, ya habían transcurrido, hermanos, cerca de 4 años, sirviendo fiel al Señor, sirviendo fiel, ¿no? al apóstol. Luego sigue diciendo el versículo 8, dice, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, dice, para que sepan nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, ¿no? Entonces, él tenía información, por supuesto, él conocía al apóstol Pablo, él conocía, aunque no le dijera y no se quejara, él sabía lo que estaba padeciendo. En la carta a los filipenses, el apóstol Pablo les dice a los filipenses que los mismos de adentro le causaban dolor. Y quizás él miraba al apóstol Pablo llorar y lo miraba orar. Y con él platicaba los planes futuros para las iglesias. No, mira, cuando vayamos a Colosas y vamos a hacer una campaña de esa. No, ¿verdad? No, pero sus planes. Él conocía todo de la A a la Z al apóstol Pablo. Es decir, era alguien validado y capacitado para poder informar, no para llevar chismes, sino para informar a la iglesia. ¿Por qué tenía que informar a la iglesia, hermanos? Quiere decir que la iglesia necesitaba y querían saber y estaban preocupados por la vida, por la salud del apóstol Pablo. Amaban al apóstol Pablo. Esas correspondencias no se dan porque, pues hoy nos llegó una carta del apóstol Pablo. Ah, órale. No, ya llegó. ¿Y por dónde viene? Oye, allá se ve un polvadero, ¿no? Ya viene Tíquico y trae la carta, y imagino que se juntaron todos y estaban ansiosos por saber qué les va a decir, qué el apóstol Pablo tiene que decir. Y bueno, ¿quién más para esta encomienda que un fiel administrador? En 1 Corintios 4:2, hermanos, se da el más alto elogio que el apóstol Pablo le da a un hombre. Dice en 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador fiel es el mayor elogio que un apóstol, ¿no?, le puede dar a un hombre. Administrador fiel. Y esto era Tíquico, un consiervo también en el Señor. Entonces,
yo estaba pensando, ¿no? Cuando leía esto y decía, hay personas que, no sé, si tú has visitado la iglesia donde creciste, quizás en otra ciudad, y cuando vas a esa ciudad de regreso por vacaciones, a ver a la familia, y vas, y dices, oye, ahí está el hermano este que lo conocí desde que estaba adolescente, mira, ahí sigue, es un fiel hermano, es un fiel consiervo, mira, ahora es el copastor, o ahora es el pastor, ¿no? Ahora es el obispo, no sé, pero ahí está, se mantuvo fiel, y esto era Kikiko. ¿Se imaginan tener a alguien así, hermanos? ¿Ustedes quisieran tener un amigo que sea un amigo fiel? Un amigo que en las buenas y en las malas. Qué agradable, ¿no? Que si estás pasando por algo, dices, ya, pues ya sé quién le voy a preguntar. Oye, mira, me pasó esto, mano. Pero ¿saben qué, hermanos? Más importante, ser ese amigo. Ser ese compañero fiel, que sabe cuál es su lugar, que no está esperando un error para brincar, ¿no? Ya, te tiré la lona. No, que te va a acompañar, que es tu consiervo. Y luego viene, ahí me tomé mucho tiempo en Tíquico, ¿verdad? Bien. Onésimo, versículo 9. Dice, y con él, se van juntos, ¿ven? Van juntos, y con él a Onésimo, dice, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Dice, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Hermanos, Onésimo es el prototipo de un hombre nuevo. El apóstol Pablo le escribió a Filemón, ¿recuerdan? Una carta de un capítulo con la encomienda o lo que le estaba diciendo era que recibiera a Onésimo, que perdonara y que lo que él le debía lo pusiera a su cuenta. Y vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, fiel y amado hermano. Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón, que había sido acusado de robar, es decir, el anterior Onésimo, ladrón, cobarde, desertor. Cuando atrapaban a un esclavo que se había escapado, le iba como en feria, hermanos. Una sotera, ¿no? Le daban buena por desertor. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosas, dice, ahora él es un fiel y amado hermano. Dice, que es uno de ustedes. Y podemos entenderlo en dos formas, en que él era un habitante había nacido en Colosas, pero que también era un creyente como ustedes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto, hermanos? Cuando llegaba un hermano a una ciudad y lo recibían en su casa, imagínense que llega Onésimo a la casa de su ex amo, de Filemón. ¿Saben qué se hacía con las personas que llegaban? Que eran hermanos, y aparte era un fiel y amado hermano, y aparte estaba con el apóstol Pablo, es decir, tenía valor agregado. Bueno, lo que se hacía con los visitas, se les lavaba los pies. Filemón lavándole los pies a Onésimo. Pero ¿saben? Onésimo ya no era Onésimo. Ya no era el Onésimo que se escapó siendo un esclavo. Ahora es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Filemón, recíbelo como un hermano. Trátalo como un hermano tuyo, es uno igual a ti. Yo escuchaba una ilustración acerca de esto y dice la historia que San Agustín de Hipona, antes de ser creyente, era tremendísimo. ¿Cómo dice ese dicho? No dejaba títere con cabeza. Y dice que una vez iba entrando a una ciudad, Agustín, caminando por una ciudad, dice que de un segundo piso, una prostituta le gritó, Agustín, Agustín, soy yo. Hey, Agustín, mira, soy yo. Seña de que había estado con ella, ¿verdad? Y él le contesta, pero ya no soy yo.
Ya no era el mismo Onésimo. Ahora era un fiel y amado hermano. Y lo podía recibir como cualquier otro creyente, como el mismo apóstol Pablo. Él le dijo, ¿no? Hazlo por mí, como si me recibieras a mí, ¿no? En la carta a Filemón. Entonces, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Y bueno, aparte de que es un nuevo creyente, también es comisionado. Hermanos, fíjense, yo no sé si, y luego ubicamos esta parte, ellos llevaban esta carta del apóstol Pablo, es decir, un escrito inspirado por Dios. Llevaban la carta a los de la Odisea también. Estaban comisionados a llevar este tesoro. Es un tesoro, hermanos. No se le podía encomendar a cualquiera. Saben que había, cuando el apóstol Pablo al final dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano, era porque había muchos falsificadores que escribían el nombre del apóstol Pablo. Entonces él firmó la carta con su mano. Yo aquí está mi firma, ¿no? Con letras grandes dice en otra carta. Porque había quienes falsificaban, entonces pues no le podías encargar a cualquiera llevarla, sino a hombres fieles. Hermanos, se necesitan hombres fieles, ministros fieles en las iglesias, en todas las iglesias locales. El apóstol Raúl iba a decir, el pastor Raúl, él siempre me acuerdo de esta parte, ¿no? Porque él decía, ¿cómo describir a un hombre fiel en una iglesia? Y decía, bueno, hoy, ¿qué es? Hoy es 20, ¿qué? ¿25? Hoy es 19. Ando el 25 ya, yo, ¿no? Ando mal, hermano. No he dormido bien. Hoy es 19 y aquí está fulanito. Y el próximo domingo, que va a ser 26, ahí va a estar. Y el tercer domingo, el último domingo de octubre del 2026, si Dios le da vida y vive en esa ciudad, ahí va a estar. Y en el 2027, y en el 2050, ahí va a estar. Porque si el Señor lo llamó a servir en esa iglesia local, ahí va a estar. Es un fiel ministro, confiable, se le pueden encargar cosas. Ustedes, los que tenemos hijos, yo no le encargaría a Dan llevar algo, no sé, algo que se pueda quebrar, ¿verdad? Algo valioso, llévaselo a mamá, sube las escaleras, porque es pequeño, ¿verdad? Puede ser torpe en ciertas cosas, pero a Liam se lo encargaría, porque tiene la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Es una manera de ver a alguien que es fiel. Y no significa, y en este sentido, hermanos, no es por la edad. Es decir, alguien que es mayor en la iglesia, no por ser mayor es más fiel, o por ser más joven es menos fiel. Encontramos eso en las iglesias, ¿no? Pero se requiere ministros fieles. Y bueno, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar hoy. Aristarco, versículo 10. Aristarco. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, y así podíamos describirlo. Aristarco como el compañero de prisión del apóstol Pablo. Dice, también les envía saludos. Y Aristarco, hermanos, al igual que Tíquico, él tomó como trabajo, como encomienda, servir al apóstol Pablo. Yo no puedo ubicar lo que es, lo pienso, todos sabemos que hay un cerezo, ¿verdad? Hay una cárcel. Y voluntariamente, ahí hay una persona que tú amas y voluntariamente decir, no, a las autoridades, al juez, deme oportunidad porque él necesita ciertas ayudas y yo quiero estar ahí, o sea, me voy a encarcelar junto con él. Está difícil, ¿no? Vivir una vida de prisionero, voluntaria. Bueno, Aristarco era el compañero de prisión del apóstol Pablo. ¿Saben cuánto le pagaba? No había sueldo. Vivían de las ofrendas, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? O sea, que el que predica el evangelio viva del evangelio, ¿no? Entonces era él un compañero de prisión y anduvo con él. Definitivamente, y podemos ver por las escrituras,
Aristarco renunció a su propia libertad para suplir las necesidades del apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque un hombre aún de la talla del apóstol Pablo no puede hacer el ministerio a menos de que esté acompañado por personas, ¿no? Y se necesitan personas de la talla de Aristarco que estén dispuestos a dar de su vida. Y bueno, quizás en nuestro tiempo, bueno, ¿y cómo doy mi vida? Aquí estoy. Como les decía el otro domingo, aquí estoy. Y hay una convocatoria, una reunión de varones, de damas, de jóvenes, por cierto. Estén orando por la reunión de damas. Se anda cocinando algo ahí. Se anda cocinando. Hermanas, estén orando, que el Señor nos guíe, ¿no? Y que dé la sabiduría para esto. Cierro paréntesis. Pero se ocupan hombres y mujeres fieles en las iglesias, hermanos. ¿A quién le vamos a encomendar, verdad? Esas tareas. Que de manera humilde asuman un trabajo arduo y quizás un trabajo a veces penoso, costoso, ¿no? Escuche, quizás Aristarco y Tíquico tuvieran la capacidad para ser hombres de talla grande, para ser hombres famosos, predicadores en una iglesia, ¿no? Que reconozcamos como grandes misioneros. Ellos renunciaron a la fama para servir al apóstol Pablo. Ellos son héroes sin capa. ¿Sí? Y en el reino de Dios, hermanos, el que quiere ser mayor, hágase siervo. El Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, dice Filipenses, que vino y se hizo siervo, tomó forma de siervo. Entonces aquí no vemos grandes hombres, consiervos. Todos somos consiervos, con diferentes actividades, ¿verdad? Luego vemos a Marquitos. Marcos, todos ubicamos, la mayoría, él fue un desertor. Él inició su carrera ministerial de una manera diferente a la que le inició Tíquico y Aristarco. Él inició como misionero con Pablo y con Bernabé en el primer viaje misionero. Pero cuando vio que las cosas se iban a poner difíciles, dijo, yo mejor me voy con mi mamá. Y se regresó a su casa, ¿no? Se regresó, y cuando se dio la oportunidad de hacer otro viaje misionero y Bernabé lo iba a llevar, dijo el apóstol Pablo, al traicionero y al desertor no lo vamos a llevar, a ese no. Y bueno, narran los hechos que hubo una disputa, que hubo un pleito entre Pablo y Bernabé, y no pequeño, tanto que se separaron por Marcos, ¿sí? Porque le cayó gordo al apóstol Pablo, ¿no? Del griego lo desesperó. ¿Cómo va a llevar a un desertor? Entonces Pablo se negó a aceptarlo, no confiaba. Es decir, en ese momento Marcos, hermanos, no era un ministro fiel. No se le podía encomendar nada. ¿Cómo sé que lo vas a hacer? ¿No? ¿Cómo sé que lo vas a hacer? Es como si nosotros, Exaí, ¿no? Él está a cargo de los grupos de aseo, y él hace un rol para el aseo, y bueno, el rol dice que el día fulano le corresponde hacer el aseo a tal equipo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que él debe estar preocupado y tronándose los dedos el sábado en la noche, decir, ¿iría el equipo de aseo? ¿Harían el aseo? ¿Y si lo harían bien? O sea, ¿es la intención? Por supuesto que no. No se le podía encomendar eso a Marcos. Y yo me temo que muchos creyentes en muchas iglesias, hermanos, son Marcos en el primer viaje misionero. No se les puede encomendar, no sabe. Es más, yo se los voy a poner así, yo fui un Marcos. ¿Ah, José Luis? José Luis es testigo. Yo estaba en los equipos de aseo y no sabía si iba a llegar. O sea, si se me presentaba una cosa más interesante que venir a hacer el aseo, pues me iba con la cosa más interesante. Tengo que confesarlo, hermano. Muchas veces me quedé carnes asadas. No era un fiel ministro. No se me podía encargar nada. Pero bueno, Marcos, hermanos, pasó tiempo con Bernabé, se lo llevó. Y Bernabé lo enseñó. Bernabé fue su tutor. Después, Marcos pasó tiempo con Pedro. Marcos
era el anuense de Pedro, el que le ayudaba a escribir sus cartas. Imagínense todo lo que pudo aprender de otro desertor. Y decía un pastor, ¿no? Viendo más allá de lo que a veces está escrito, decía, quizás cuando iban en el mar, y Pedro le decía, mira, más o menos por aquí donde yo caminé, brother. Y el Señor estaba parado por allá, y esto pasó de verdad, ¿no? Porque pues él se documentó de lo que el apóstol Pedro, de sus experiencias. Y quizás cuando llegaron ahí a la ciudad donde el Señor Jesús fue apresado y vieron un callejoncito, dice, mira, yo ahí estaba escondido, con mucho miedo y deprimido porque había traicionado al Señor. Y me senté en ese bloque está ahí está todavía. Marcos aprendió. Pero algunos, hermanos, algunos creyentes son Tíquicos y Arquipos, es decir, son determinados desde el día 1, ahí voy a estar, y tú los ves fieles. Otros pasan por un proceso largo, donde aprenden hasta que son confiables, ¿no? Hasta que llegan a ser confiables. En primera de Pedro 5:13, bueno, es la cita donde nos habla de que Marcos estuvo con el apóstol Pedro. Pero ya en Filemón, cuando se escribe la carta a Filemón, ya el apóstol lo menciona entre sus colaboradores. Es decir, ya había pasado ese tiempo, ¿no? Dice también Marcos, vea, ya está con los buenos. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Ya lo nombra, ¿no? Es decir, alguien a quien habían rechazado en el pasado, ya es apto para el ministerio, ya es apto para el servicio. Tanto, hermanos, que en 2 Timoteo 4:11, cuando el apóstol Pablo está a punto de morir, le dice a Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo, todos los demás me abandonaron, de todos los de Asia me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráetelo contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. El desertor pasó el proceso y ahora ya es útil para el ministerio, ¿no? Entonces, dice, ahí, volviendo a Colosenses, ¿no? Hablando acerca de Marcos, dice el primo de Bernabé, dice, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, dice, si va a verlos, recíbanlo bien. Es decir, ya no es el mismo de antes, ya no es el desertor, el cobarde, ¿no? Él lleva mandamientos míos y del apóstol Pedro, recíbanlo y atiendan lo que les tiene que decir, ¿sí? Ya es un creyente renovado, ¿verdad? Entonces, esto nos da, hermanos, como un testimonio de que Dios saca cosas buenas de los fracasos. Sí, a veces podemos fallar, pero entendemos que Dios gobierna y Él va a traer algo bueno de un fracaso, ¿no? Entonces, tanto, hermanos, que Marcos es uno de los que se les permitió escribir uno de los evangelios, junto con Mateo, junto con Lucas y Juan. O sea, piensen en él, el cobarde, me voy con mi mami y ahí se escondió en las faldas de su mamá, el viejote, bigotón, y ahora escribiendo uno de los evangelios que trascendió. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Y quizás es la siguiente serie que vamos a tener, Marcos. Entonces, tenemos esperanza. ¿Sí? Si usted siente que no, pues, no sé, Marcos, ahí está. Hay esperanza. Acérquese a alguien que lo pueda tutorear y dígale, mira, yo me siento así, he fallado en esto, pero yo quiero echarle ganas. Acérquese a alguien. Luego, ya lo vamos a ir rápido aquí. Luego dice Jesús. También Jesús, llamado Justo. Y bueno, él tenía un nombre difícil de llevar, ¿verdad? Y más en ese tiempo. Ahorita quizás, pues, ya le cambiamos a Chuy y ya lo deslindamos un poquito del Señor Jesús, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando estaba todo tan reciente, llamarse Jesús, pues, estaba pesado, ¿no? Dicen que, venía platicando con Liam en la mañana, que había un soldado de los macedonios, que fue uno de los comandantes, sale un reporte a Alejandro Magno. Le dice, oye, mira, es que hay un soldado que está rebelde, mano. Y ya le dije, y mire, no hace caso, y se va ahí a la taberna, y lo ando sacando porque tiene tareas, ¿y cómo se llama? Alejandro, tráemelo para acá, le dijo. Tráemelo.
Y ya se lo llevó, esa es la historia que se lo llevó y que le dijo, mira, tienes que comportarte, eres un soldado y tienes que hacer esto y esto y esto, tienes estos deberes, dice, pero si no lo vas a hacer, cámbiate el nombre entonces. Era difícil llevar el nombre de Jesús, por eso dice ahí, ¿no? Que lleva por sobrenombre Justo. Mejor díganme Justo, ¿no? No me digan Jesús, díganme Justo, ¿no? Entonces, sigue diciendo el texto que dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, dice que son de la circuncisión, ¿no? Es decir, Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo. ¿Y por qué dice esto, hermanos? Porque el pueblo de Dios, los judíos, múltiples ocasiones habían rechazado al apóstol Pablo. De hecho, cuando él empezó a predicar fuera en los viajes misioneros, él llegaba primero a las sinagogas, ¿sí? Y lo perseguían y son los que lo llevaron a ser encarcelado. Sí, y él se sentía traicionado por ellos, ¿no? Se sentía desesperado. En Romanos 11 dice que él incluso pudiera dar su vida, ser anatema, ¿no? Por los de su por su pueblo, ¿no? Por los de su nación. Él los amaba profundamente, pero se sentía, ¿cómo es esa palabra? Se me fue la palabra, traicionado, ¿no? Pero estos hombres le daban consuelo. El hecho de que no aceptaban a Jesús, el Mesías, le había traído un pesar. Pero esos hermanos de la circuncisión, que eran la excepción, traían consuelo al apóstol Pablo, ¿no? Y vamos ya al versículo 12. Bueno, termina diciendo el versículo 11, dice, los cuales han sido un estímulo, es decir, un consuelo, un ánimo para mí. Versículo 12 es Epafras. Epafras, lo vimos al principio de la carta, él es uno de los pastores de estas iglesias, en Colosas, en la Odisea, en Herápolis. Y el apóstol Pablo dice, Epafras, dice que es uno de ustedes, dice siervo, y vean los adjetivos, ¿no? Siervo de Jesucristo. Él lo reconoce como un verdadero siervo de Jesucristo. Ahí se me perdió, perdón. 12, necesito una Biblia más grande. Dice, les envía saludos, dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Hermanos, y esta palabra intensamente es una palabra que también se traduce como alguien que está agonizando, como el Señor Jesús cuando está en Getsemaní y que está en agonía orando. Bueno, Epafras amaba tanto a los hermanos en esta región que él cuando estaba orando, dice, siempre está esforzándose hasta la agonía en favor de ustedes en sus oraciones. No sé si ustedes han visto en las Olimpiadas la maratón, que son 40 kilómetros. Bueno, en algunos casos se ven que vienen destrozados, ¿no? O sea, las piernas ya traen la última olor de la gota de gasolina y se ven sus rostros de dolor, ¿no? Imagínense, ¿no? Y cuando llegan, cruzan la meta, se desploman, ¿verdad? Bueno, esa es la idea, que Epafras oraba tan intensamente por los hermanos en Colosas que hasta el punto de agonizar, hermanos. Ese era el amor que tenía Epafras por este lugar. Y por eso el apóstol Pablo, ahí en el versículo 2 del capítulo 4, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, él tenía un ejemplo de cómo se oraba, de cómo se amaba un pueblo. Yo les platiqué un testimonio de un muchacho que se rebeló a sus padres y él se fue a las drogas, se fue al alcoholismo y su mamá tuvo que decirle, vete de la casa, no puedes estar aquí. ¿Se recuerdan? No sé si estaban todos, pero él tuvo que decirle, sal de esta casa, no puedes estar en esta condición en esta casa. Y cuando él se fue, contaba la hermana de él, ¿no? Que le dijo a él, cuando tú te fuiste, ya ibas, ¿no? Dice, hasta media calle se escuchaban los gritos de mamá rogando por ti, porque el Señor te salvara. Eso
Así Epafras. Hasta la agonía. Estaban en una casa encarcelados. Ahí estaba y Epafras orando intensamente. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, dice, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La oración de un pastor, la oración de un hombre que ama a los de la iglesia, a las ovejas del Señor. Y su oración, hermanos, no es que tengan prosperidad, que no se enfermen, que no tengan problemas. Esa no era la oración. Que estén firmes. ¿Y saben cuándo se necesita estar firme? Cuando se empieza a temblar. Cuando se empieza a tambalear el hogar. Cuando se empieza a tambalear la vida. Cuando empiezo a dudar. Cuando escucho una doctrina que me movió el tapete. Ay, caray, ¿no? O sea, eso no lo había escuchado así. ¿Pero cómo? Que se mantengan firmes, Señor, que se mantengan firmes. Oye, pero si ellos creyeron, ya son creyentes, o sea, ya van al cielo, salvos siempre salvos. Bueno, nos podemos deslizar y quedar atorados ahí por muchos años y no crecer. Y esa es su oración, que se mantengan firmes, que sean perfectos, es decir, que sean maduros, Señor, que maduren. Y esa, hermanos, y yo les confieso, me quedo corto. Y sé que tengo que orar más por la iglesia. Y lo hago, pero no de la forma que debo hacerlo. Pero se los transmito tanto a los papás en casa, como a cada uno de los que están a cargo de ministerios en la iglesia. Es muy fácil quejarse. No, mira, convoqué y no vinieron, brother. Y hice esto y no se atendió. Y la primera pregunta no es, no, esta gente, ¿qué onda? No atiende. No, ¿cómo estás orando por ellos? ¿Cuánto te está costando? Que se mantengan firmes, que sean maduros, dice, perfectamente seguros en toda la voluntad de Dios. No que hagan lo que ellos quieren, lo que piensen que es mejor, sino que sea claro para ellos, sea claro para cada miembro de la iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Y las primeras cosas que vemos en la Biblia acerca de la voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vuestra santificación. Por ahí se empieza. Una vida apartada. Señor, que tengan una vida apartada nuestros hijos, debemos orar al Señor, apártalos del mal. Decía un pastor, lo más peligroso para un joven, para un niño, es tener papás cristianos. Y buenos papás cristianos. Lo más peligroso para un joven es estar en una iglesia bíblica, en una iglesia de sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque es tan sana la doctrina y como viven ahí, se la van a creer. ¿Me explico? Es decir, van a pensar que están bien, tengo buena doctrina, oro en la casa, leo, soy un cristiano. Y eso no hace a un cristiano. Eso no hace a un cristiano. Entonces los papás deben estar orando, Señor, que vean tu voluntad, ¿no? Que maduren los pastores, los encargados de ministerios, que oren. Sigue diciendo, fíjense, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. No solamente es alguien que, sí, pues sí, son mis compatriotas, ¿no? Pues sí me causan pesar. Y ya pasó una mosca y ya se me distrajo. Algo más, No, es un profundo interés por ustedes, tanto que lo lleva de rodillas, horas, a las lágrimas, a agonizar. Y hoy en día, hermanos, la realidad es que hay pocos hombres así. Hay pocos hombres. En internet yo veo que hay más hombres que están interesados en sus
cosas personales, en sus intereses personales, en tener casas, carros y dinero, que en interesarse verdaderamente por las ovejas, que en dar la vida por las ovejas. No son ministros fieles. Versículo 14. Lucas, el médico amado, dice, les envía saludos y también Demas. Y considerando a Lucas un poco, hermanos, Lucas era un doctor. Y piensen en esto, Lucas pudo haber tenido un futuro muy prominente. Hablando en un sentido mundano, lo voy a poner en ese plano. Como médico, digo, hoy en día también, ¿verdad? Es como que, ay, mijito, estudia para doctor porque a los doctores les va bien. Y se matan, ¿no? 48 horas a veces en el trabajo. Bueno, pues está pesado. Pero en ese tiempo donde escaseaban, ser médico representaba tener una fuente de ingresos importante. Además, era un hombre muy educado. Y esto lo constata la forma de escribir en el griego, en el idioma original, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Pero hermanos, él renunció a todo eso. Se convirtió en un doctor de misiones. ¿Se ha visto en las películas de guerra que hay que son paramédicos, ¿no? Los que andan ahí que traen aquí el ojito de la Cruz Roja y donde médico, médico, ¿no? ¿Cómo? Médicos militares, ¿no? Y ahí le dieron un balazo a uno y médico, médico, y ahí va, ¿no? Y le pone una curita ahí, le echa una inyección de morfina. Oye, pero solo me rozó, tú no digas nada, mijo, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Se convirtió en eso. Renunció a los Mercedes-Benz, a los camellos-Benz que pudo haber tenido, para dedicarse a servir al apóstol Pablo. Ahí en sus prisiones. Quizás nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues Tíquico, pues a lo mejor no tenía estudios y pues no tenía nada que perder. O Epafras, ¿no? O en algún momento Marcos. Pero vean, alguien, un profesionista, que renunció a eso para servir al apóstol Pablo. Pudo ser un hombre prominente, un historiador prominente, pero no. Solo lo conocemos por el Evangelio de Lucas y por Hechos. Lucas, el médico, lo saluda. Él tuvo la fortuna, hermanos, ahí en 2 Timoteo 4:11, de ser el único que se quedó los últimos días con el apóstol Pablo. Otros fueron encomendados a otras áreas, ¿no? Pero dice ahí en 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo. Cuando todos lo abandonaron, cuando el apóstol anciano estaba en una celda fría, solo Lucas estaba con él. Pudo haber estado en cualquier mejor lugar, pero estaba ahí, fiel, ministro, coesclavo. Dice un comentarista, dice, en el servicio al Señor, no todos estamos llamados a tener el mismo nivel educativo, ¿no? Pensando en Lucas. Dice, la obra de Dios también requiere especialistas. Dice, Lucas entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podría ganar mediante la práctica de su oficio. A cambio, Dios le concedió el privilegio de escribir una parte considerable del Nuevo Testamento y de convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. Yo me imagino, ¿no? Cuando el apóstol Pablo llegó al cielo antes que él y pensando que puede ser así, ¿ok? Pues si no estoy inventando una doctrina, ya ansiaba que llegara su amigo. Señor, ¿cuándo va a llegar Lucas? Aguanta, todavía puede durar unos añitos más. No, ya, córtale switch, Señor. ¿No? Un compañero amado hasta el último día. Ay, Señor, también tenemos, hermanos,
un ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Me perdonan? ¿Sí? 77 veces 7, imagínense. Bien, llevamos ya por Demas, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Ahí en 2 Timoteo 4, de hecho un versículo antes, 2, de lo que leímos ahorita, el apóstol Pablo dice a Timoteo: procura venir a verme pronto, dice, pues Demas me ha abandonado, dice, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Qué triste cuando nosotros vamos a un lugar, oye, y el hermano fulano, pues se fue al mundo. Oye, y su esposa la dejó. Y sus niños, pues allá andan los muchachitos, ¿no? Se fue con otra, hermano. Amó al mundo. Dejó su ministerio. Ya, fíjense todo lo que habían pasado ya, hermanos. Naufragios, ver cosas milagrosas. En la recta final, alguien, hermanos, puede apostatar. Ahora, Demas no es el prototipo de un creyente, porque los creyentes perseveran hasta el final. Y Demas decidió él salir. Amó más al mundo. Entonces, eso es triste, pero pasa. Jesús tuvo a Judas, ¿recuerdan? Parecía de ellos un hombre piadoso que se preocupaba por las necesidades de la gente pobre, pero que al final terminó vendiendo a su maestro, ¿no? Por dinero. O sea, vemos que al final estaba por codicia ahí. Y Pablo tuvo a Demas que lo abandonó. Y bueno, vamos ya a los saludos y comentarios finales. El apóstol Pablo le dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea. Dice también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y algo rápido, Ninfas en los manuscritos, en algunos se encuentra en género femenino, en otro en masculino. Y los estudiosos dicen que es más seguro que un escriba lo haya cambiado a masculino en alguno de los escritos. Es decir, que está en femenino, pero que lo haya cambiado y no al revés. O sea, es más frecuente que se cambie un género de femenino a masculino. Y bueno, al parecer era una hermana que había abierto su casa para que allí estuviera una iglesia. Con todas las implicaciones que tiene eso, ¿verdad? Pero es una bendición, hermanos. Ahora imagínense tener una iglesia reunida en tu casa. Pues significa que era alguien que tenía un lugar grande, ¿verdad? Para reunir a hermanos. El apóstol Pablo la considera y la saluda. Y luego también a los hermanos en la Odisea. Y versículo 16 dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, dice, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Si ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. Y algunos eruditos dicen que la carta a la Odisea, ¿ustedes la han leído en su Biblia? No, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. Lo estaba cachando a ver si decían, yo sí, pastor. Algunos dicen que la carta a los Efesios era una encíclica, es decir, que era una carta que no tenía nombre y que se podía, si la leían los de la Odisea, pues era una carta para los de la Odisea. Pero bueno, son conjeturas, ¿no? de los eruditos. Al parecer no está esa carta. Dios, por alguna razón, no permitió que estuviera en el canon y estamos contentos con eso. Es decir, no estamos tristes. Nos gustaría saber qué dice ahí, ¿verdad? Lo más seguro es que sean instrucciones muy cercanas a lo que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses, por todo lo que se movía en ese sector de Asia. Entonces, tenemos lo que tenemos y es suficiente, ¿verdad? Luego dice, lean la carta que viene de la Odisea, dice, díganle a Arquipo, dice, cuida tu ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y lo que podemos entender es que Arquipo era el pastor en la iglesia. No es una exhortación, no es un regaño, sino es un animarlo, ¿no? O sea, ya al final, ¿no? Se acordó el apóstol Pablo de él y el pastor de la iglesia, dile que le siga metiendo, que no le baje, que le suba, ¿no? Que le meta más galleta. Y versículo 18, dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Dice, acuérdense
Dice, de mis cadenas. Dice, la gracia sea con ustedes. La gracia con la que abrió la carta, la gracia de Dios, la gracia que los había salvado, la gracia que los estaba haciendo madurar, la gracia en la que ellos podían esperar, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios que terminé, ¿verdad? Y también que pudimos terminar esta carta, una carta con bastante contenido doctrinal, teológico, práctico, en cuanto a la forma de desempeñarnos como creyentes en la familia, en las relaciones del trabajo, en la iglesia. Una carta, hermanos, que su propósito principal es poner a Cristo encima y decir, Cristo es suficiente. En medio de los filósofos que tenían grandes máximas, sus máximas ahí, ¿no? Cristo es suficiente. En medio del legalismo, haz, no hagas, quítate, ponte, la falda, la blusa, el color, el pelo. No, nada de eso tiene valor contra los apetitos de la carne. Cristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, fue lo que aprendimos en la carta. Espero que no pase mucho tiempo para que podamos volver a verla. Siempre hay cosas nuevas que podemos aprender. Y pues, gracias a Dios. Gracias por su paciencia. Les vamos a dar una galleta allá afuera para que se despierten. ¿Ok? Entonces, pues, ¿me acompañan a orar? Oramos.